Hola, ¿qué tal, fundamentalistas? Hola, muy buenas, liberales. Bueno, un texto sin un contexto es, Un pretexto, y por eso estamos aquí, ¿no? efectivamente, David. Porque en algunos círculos la verdad es que la información del contexto histórico Ujú. pues no se da, no se da. Hay mucha gente que no conoce lo que el autor le quería decir a sus oyentes. Y pues eso es lo que intentamos. Totalmente. Al final, el conocimiento es poder, dicen algunos por ahí, ¿no? Y nosotros, al tener esa inquietud por conocer más sobre la Biblia, nos ha cambiado, ¿no? Y nos ha cambiado la experiencia, la perspectiva, y por eso queremos presentarlo. Muy bien, David. Efectivamente, el haber conocido un poquito más acerca de lo que quiere decir la Biblia, Ujú. de su contexto histórico y un panorama más profundo y más amplio, pues hemos comprendido mejor el mensaje de la Biblia y esto nos ha afectado a nuestra manera de entender a Dios y en nuestra vida práctica incluso. Platón tenía mucha razón. Ujú. El conocimiento es una virtud. Así es. Mi nombre es David Y yo soy Josué. y somos de Málaga. Eh, Así que bueno, vamos al grano, vamos a empezar con el tema. Exactamente, hoy te traemos los samaritanos. Los samaritanos fueron un grupo religioso de la época y del que se habla poco. Quizás a lo sumo se dice de ellos que eran gente mala Ujú. a las que Dios amó, como el caso de la samaritana, o también se suele utilizar el samaritano como una moralina del tipo hay que ser un buen samaritano, como lo que Jesús habla en la parábola. Así es. Sin embargo, los samaritanos en realidad eran auténticos israelitas y tenían una identidad de Israel, no eran extranjeros como pensaban los judíos de aquel tiempo y como quizás ha llegado eso incluso a nuestro tiempo. Y lo que vamos a hacer es situar un poco en escena quiénes eran estos samaritanos. Para, para poder hablar de ellos nos vamos a remontar a sus inicios. Ujú. De hecho, Roland de Vaux, Ujú. un gran teólogo, dice en su libro de Instituciones del Antiguo Testamento que la independencia entre Judá y el reino del norte de Israel, que es donde se sitúa Samaria, Ujú. pues se remonta ya a las épocas tribales, es decir, cuando aún eran tribus y no se habían asentado en el territorio de Cisjordania. Ujú. Y eh, la división se hace ya patente en la época monárquica. Ujú. Aunque, como dice Roland de Vaux, pues esa, digamos, independencia ya venía patente de tiempos anteriores. Ujú. En la época monárquica, como bien sabemos, pues Saúl es el primer rey de Israel y él gobierna pues todo el territorio con las 12 tribus de Israel. Ujú. Sin embargo, cuando ya Samuel unge a David Ujú. y hay un tiempo, es que lo comenta muy bien el texto bíblico, en el que Saúl es rey de Israel, pero David es reconocido como rey de Judá. Y luego, cuando ya muere Saúl, David llega a ser también rey de Israel, del territorio del O norte. sea que ya vemos ahí una división, ¿no? Exacto. Ya en aquel tiempo de la monarquía se dejaba bien patente la división, o sea, la independencia, mejor dicho, Ujú. entre el reino del norte y Judá, pero no es hasta la época de Roboam y Ujú. de Jeroboam cuando esta división se hace oficial. Ujú. Como bien sabemos, David se hace rey, primero de Judá, como he dicho, luego se hace rey de todo Israel, todos lo reconocen como rey, y después de David es rey Salomón, su hijo, el hijo de Betsabé. Y Salomón reina sobre todo el territorio, al igual que Saúl y al igual que David. En estos tres reinados se ve una alianza por parte de las tribus del norte y la tribu de Judá.
ya eran independientes, pero estaban aliadas y todas tenían un mismo rey, que era en este caso Saúl, era David y era Salomón. Pero cuando muere Salomón, se narra el texto bíblico como Roboam, pues según dice el texto, como que iba a ser mucho más estricto que su padre, y creo que dice una frase algo así como mi dedo meñique será más ancha que toda su cintura, ¿no? Uh-huh. Algo así dice el texto. Y entonces ahí es donde se produce un cisma considerable entre el reino de Judá y el reino del norte. Y entonces en el reino del norte escogen a Roboam como su rey. Y ahora pues se crea esa división entre el reino de Judá con Roboam como rey y el reino del norte con Jeroboam primero como rey. ¿Qué ocurre? Que en el reino del sur ya teníamos el templo de Salomón, uh-huh, en Jerusalén. Pero ahora en el reino del norte empieza a crearse esa división, esas rencillas empiezan a crearse, ese cisma, esa brecha, y entonces crean dos templos, uno en Betel y otro en Dan. Y allí empiezan a ofrecerse sacrificios a Yahvé, a su Dios, porque era el mismo Dios de Israel, y el cisma no era religioso como tal, sino era más bien político y social. Pero además de ofrecer a Yahvé, ofrecían también culto a los ídolos. Uh-huh. Y aquí es donde empieza toda la idolatría del reino del norte, y todos los reyes del norte son corruptos y demás. ¿Qué ocurre? Que como vemos bien en los profetas y en el libro de Reyes, algunos profetas que eran nativos del reino del norte, uh-huh, empiezan a hacer crítica contra cómo se estaba viviendo la religiosidad en aquel lugar. Empiezan a criticar Elías, su discípulo Eliseo, y otros profetas como Oseas también hacen una crítica religiosa, porque se había introducido mucha idolatría en esta región, en la región del norte. Bien, llegamos al año 722 a.C., y entonces Asiria conquista Samaria, uh-huh, y conquista el reino del norte y se lleva a parte de la población deportada. Uh-huh. Pero, y aquí viene algo interesante, muchos de los samaritanos se quedan en aquella tierra. Uh-huh. Entonces la identidad de los que vivían en aquella tierra, a pesar de que el rey de Samaria, el rey de Asiria, había introducido extranjeros en la tierra de Samaria, pero quedaban israelitas auténticos allí también, sobre todo los más pobres, los menos importantes, los que trabajaban en el campo. Ellos tenían el sentimiento israelita. Claro. Se había introducido un sincretismo religioso, es cierto, y adoraban también a ídolos, es cierto, pero seguían adorando a Yahvé, claro, seguían siendo israelitas. Su pertenencia cultural al final era israelita. Efectivamente. Ellos no habían dejado de ser israelitas. Bien, seguimos en el tiempo y en el 587 a.C., es decir, 2 siglos después, ocurre algo parecido con los babilonios. Uh-huh. Los babilonios vienen y esta vez conquistan Jerusalén, uh-huh, y destruyen el templo de Jerusalén y se llevan deportada a la población de Jerusalén a Babilonia. Uh-huh. Pasa el tiempo, como todos sabemos, y la población de Jerusalén vuelve de nuevo a Jerusalén. A Jerusalén. Por el decreto de Ciro, uh-huh, el rey de Persia. Cuando cambian ya Babilonia, cambia el reinado, ahora gobiernan los persas y Ciro le da el permiso para volver a su tierra. Uh-huh. Y aquí viene el problema más grave. Aquí es donde de verdad, si antes había tensiones, se provoca la ruptura completa. Porque cuando los de Judá vuelven de Babilonia, uh-huh, comienzan la reconstrucción del templo y de las murallas. Y los samaritanos, los que tenían todavía un sentimiento israelita, ¿vale?, los que se consideraban hermanos de los de Judá, van a Judá y se ofrecen para ayudarles en reconstruir
el templo y las murallas. ¿Qué ocurre? Que los de Judá habían sido deportados a Babilonia por, según ellos creían, ¿vale? Porque adoraban a otros dioses. Esto es lo que se ve reflejado en el texto bíblico. La deportación a Babilonia era un castigo. Y entonces ellos tenían el miedo de volver a caer en la idolatría si aceptaban a los samaritanos, que como bien estamos diciendo, tenían el culto a Yahvé, pero también tenían el culto a otros dioses. El famoso sincretismo religioso del que estamos comentando. Exacto. Entonces, los judíos que vuelven de Babilonia, cuando sus hermanos samaritanos, auténticos israelitas, se ofrecen, les dicen que no. ¿Para qué? Para no mezclarse, digamos, con gente que para ellos eran paganas. Claro. Gente que adoraban, además de a Yahvé, a otra gente. Ese sentimiento judío tan famoso de la pureza, ¿no? Buscar ese linaje puro. Exacto. Ellos no quieren caer otra vez en el error en el que cayeron de adorar a otros dioses, por lo que fueron deportados a Babilonia, y entonces rechazan la ayuda de sus hermanos samaritanos. Y a partir de aquí las tensiones van potencialmente creciendo. Y de tal manera que se va creando odio. Ya no es solamente divisiones políticas, sino que ya es enfrentamiento. Los samaritanos empiezan a ser enemigos. De tal manera que los samaritanos, y esto aquí no hay consenso, hay debate, pero puede ser que a raíz del rechazo por parte de los judíos a los samaritanos construyeran otro templo en su monte, en el monte Garizim. O sea que ya tendríamos dos templos, uno también samaritano que también adora a Yahvé, ¿no? Exactamente. Como hemos dicho antes, había dos santuarios, uno en Betel, otro en Dan. Esto tiene un desarrollo, una historia, pero en este momento, o quizás antes, allá dependiendo con qué relato nos quedásemos, se construye un templo también en honor a Yahvé, donde se adora a Yahvé, también con sacerdocio real y curioso. Un lugar de adoración al Dios Jehová por parte de los samaritanos. Es probable que fuera por el rechazo que acabamos de comentar. Los judíos rechazan a los samaritanos a ayudarle a reconstruir el templo de Jerusalén, y entonces ellos se van al monte Garizim, que de hecho tiene tradición como que Jehová también había mandado allí a Josué, y esto lo vemos en el libro de Josué, en el libro de Deuteronomio, que Jehová había mandado a Josué a edificar allí y a hacer un altar y tal y cual. Y entonces ellos toman ese lugar, ese monte, el monte de Garizim, como un lugar sagrado, y allí construyen templos. O sea que tienen hasta fundamento en la Torá. Literalmente tienen ellos un fundamento bíblico como tal. Y entonces, en la época del helenismo de Alejandro Magno, en el siglo IV, Alejandro Magno precisamente traslada a la población samaritana a Siquem. Y entonces otros extranjeros habitan de nuevo Samaria, y entonces en el 63 antes de Cristo, Pompeyo hace una reorganización y devuelve otra vez a los ciudadanos samaritanos de Siquem a Samaria. Todo esto produce que en Samaria haya una mezcla grande entre extranjeros y samaritanos. Pero eso no quita, y esto es muy importante, que en Samaria siempre ha habido samaritanos, por lo tanto, auténticos israelitas. Auténticos israelitas que adoraban a Yahvé, y que lo adoraban en un templo respaldado también por la Torá, por el Pentateuco. Que de hecho el Pentateuco es un tema también muy interesante, porque dentro del samaritanismo ellos rechazaban los demás libros, es decir, los profetas, los escritos y eso, pero se quedaban con los 5 primeros libros, los reconocían como sagrados, y eso se llama el Pentateuco samaritano. Este está reconocido, aunque hay diferencias con el Pentateuco que tenemos nosotros, con el judío, pero son variantes de lectura ínfimas.
Ujú. Algunas parece ser que están hechas adrede porque confirman su manera, su visión de ver la religión, su visión de entender a Dios. Pero hay otras que incluso podría ser que el Pentateuco samaritano tuviese más validez, por así decirlo, o más historicidad Ujú. que el Pentateuco al que Más nosotros fiel al conocemos. texto original, quizás. Exacto. Sean más antiguos incluso y eso. Entonces ellos no solo tienen un lugar de culto fiel, que es el Monte Garicín, atestiguado por el Pentateuco, también tienen un Pentateuco, el samaritano, que es antiguo y bien reconocido. Y además de esto, tienen un Tajeb, que es una figura al estilo mesiánico. Es decir, en Deuteronomio 18:18 se dice que vendría, que Dios mandaría un profeta como Moisés. Claro, ellos no tienen los profetas, no tienen los escritos históricos, y entonces su manera de entender a esa figura mesiánica era desde la de Moisés. Es decir, Moisés era el profeta que les mostró la ley, ¿no? Y en ese sentido es como el Tajeb iba a venir, iba a ser un profeta que les iba a enseñar todas las cosas. Y de ahí se entiende la conversación con la samaritana. La samaritana le dice, tú eres, cuando venga el Mesías, Él nos enseñará todas las cosas. Ujú. Y lo dice desde la perspectiva en la que los samaritanos entendían a ese Mesías o a ese Tajeb como un profeta que iba a enseñarle todas las cosas. O sea, los samaritanos tienen un lugar, un libro sagrado, y tienen también la figura de un Mesías, una Exacto, promesa. exacto. Muy en línea con el judaísmo del segundo templo. Tienen su Pentateuco que coincide, como tú bien has dicho. Ahora bien, en el 128, cuando ya el helenismo se ha infiltrado en los israelitas y Ujú. tal, Juan Hircano destruye el templo samaritano, Ujú. el del que hemos estado hablando. Y esto potencia muchísimo el odio y el cisma, y levanta barreras y muros. Donde antes había hermanos y una tribu, un solo reino, digamos, conformado por 12 tribus y unidad, en resumen. Ahora hay muros levantados, ahora hay odio en vez de amor, y ahora no hay hermanos, sino que hay enemigos. Y esto es el contexto que deviene en la época de Cristo, en el siglo I. Judea, por una parte, en el sur, ellos tienen la verdad, ellos no tienen mixtura, no tienen mezcla, Ujú. ellos son puros. Y por otro lado está Samaria en el norte, que tienen quizá algo más de sincretismo religioso, pero ellos adoran a Yahvé también. Y ellos ahora también ven mal a sus hermanos del sur y tienen su propio lugar de adoración, su Pentateuco, su sacerdocio, y el odio está sembrado. Ujú. Pues qué diferencia, ¿no? Entendiendo ahora es todo estas diferencias de culturales y de identidad, porque al final lo que está claro es que aquí hay un problema de identidad desde hacía siglos, ¿no? Buscar el sentirse unos más judíos que otros, ¿no? Por tanto, si yo soy más judío que tú, voy a rechazarte. Porque esa necesidad propia de la cultura judía es, aquí tenemos que ser puros, tenemos que ser justos como Jehová nos dice en nuestro libro sagrado, y entonces si tú te has mezclado, pues tú no perteneces ya a mi pueblo. Y sin embargo, si ahora entendemos este contexto desde el punto de vista samaritano, también tienen ellos su defensa y su apología para defender que ellos también son tienen tanta identidad como los demás, ¿no? Exactamente, ellos se vieron rechazados por sus hermanos judíos y se creó por entonces digámoslo así, se asentaron mucho más en su muralla y rechazaron con mucha más certeza
a los judíos que lo habían rechazado previamente a ellos. Y entonces ellos, como tú bien dices, ya tienen su Pentateuco, rechazan los escritos de los demás, y ellos son ahora los verdaderos también, y los judíos no. A tal punto que cuando un judío tenía que pasar por Samaria, y esto es poniendo en contexto el texto bíblico, tenía que ir bien acompañado porque era un lugar de conflicto. Claro. Y además, cuando salían, tenían que purificarse, como que eso era un lugar impuro. Creo que una de las oraciones de los judíos al levantarse era: gracias por no ser mujer, por no ser gentil y por no ser samaritano. No sé si me ha faltado alguno, pero, o sea, ser samaritano era lo más despreciable, era ser peor que un perro. Bueno, y ahora entendiendo todo este contexto, ¿qué te parece si nos metemos un poco en lo evangelio? Muy bien, ahora vamos a entender mejor. ¿Podrías hablarnos del buen samaritano, por ejemplo, de esa figura? Muy bien. En los evangelios vemos en diversas ocasiones cómo Jesús rompe con todo esto. El odio que había sembrado y que ya duraba por generaciones, Jesús no lo acepta. Y él no se decanta por una posición teológica o por otra. Él se decanta por el amor. Y él decide, entre judíos, darle un lugar privilegiado a los samaritanos. Y como tú bien mencionas, en la parábola del buen samaritano, vemos en escena que Jesús presenta a un sacerdote y a un levita que ven a una persona necesitada, a una persona que está totalmente herida, tirada en el camino, que no se vale de por sí misma. Sin embargo, ellos, para cumplir con sus deberes de sacerdocio y de levita en el templo y sus deberes religiosos, deciden no tocar a esa persona que está en el suelo, que podría estar muerta, y por lo tanto ellos se harían impuros al tocarlo. Y deciden anteponer el sacrificio a la misericordia. Deciden anteponer sus pensamientos ideológicos al bien de una persona. Y entonces Jesús sigue contando la historia. Menos mal que no quedó ahí, no quedó esa persona desahuciada por el sacerdote y el levita, sino que pasó un samaritano, una persona que era despreciable, que adoraba a otros dioses, que no creía en su Biblia, una persona que no adoraba en el monte de Jerusalén, no adoraba en el templo de ellos, en el lugar donde la esfera humana y la esfera divina se juntaban. O sea, para los judíos el templo de Jerusalén era, y que ellos no adoraran allí. Sin embargo, esta persona aparentemente despreciable se para y actúa con una buena conducta. Jesús pone al samaritano, aparentemente que era una mala persona, como un ejemplo de conducta. Pero no nos quedamos ahí, sino que Jesús en otra ocasión presenta a 10 leprosos y los sana a los 10 y les dice que vayan al templo y que den noticias de esto, y luego vuelve solamente uno. De los 10 sanados solamente vuelve uno. ¿Quién vuelve? Un samaritano. De nuevo, el único que es agradecido con su Señor y con lo que su Señor ha hecho y es ejemplo de buena conducta es un samaritano. Jesús rompe con las tradiciones, rompe con las ideologías, rompe con el rechazo y con las barreras y presenta el amor. Presenta que una persona que es aparentemente impura también puede ser una buena persona, también puede cumplir la expectativa religiosa. Qué bien, qué diferente. Yo, desde mi tradición, desde que soy pequeño, pues escuchaba samaritano y entendía algo como extranjero y ya está. Pero claro, entendiendo todo este contexto, ahora se ve con mucha más fuerza que el mensaje de Jesús era mucho más rompedor de lo que aparece, porque no es un mero extranjero, es más una persona, como bien dice, contraria, una persona que es despreciable totalmente, y Jesús no solo le está dando lugar, sino que la está poniendo en el primer lugar, una persona de más valor. O sea,
Es rompedor este mensaje. Y además, pues tenemos otro caso más. Quizás este texto sea uno de los más comentados en las iglesias, predicado por los pastores, ¿no? Y lo tenemos como un poco idílico, ¿no? Pero vuelvo a repetir que cuando entramos dentro de todo este significado y después de entender todo este contexto, ahora este texto va a tomar una visión, una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y bueno, el texto es ni más ni menos del que estamos hablando, ¿no? El de la mujer samaritana. Estamos en el libro en el Evangelio de Juan, un libro impresionante, no solo por su mensaje, obviamente, que tenemos el mensaje del Salvador, que es lo más importante, ¿no? Pero no solo eso, sino que es de una perfección literaria impresionante. Está lleno de trasfondo, lleno de mensajes. Juan no escribe ni una coma ni una palabra sin que tenga un trasfondo, un motivo, y me parece que es un libro maravilloso, ¿no? Y estamos en el capítulo 4, en que se nos presenta a un Jesús en el pozo de Jacob. Nos vamos al Génesis, ¿vale? No es algo que esté ahí y ya está, ¿no? Sino que Jesús se para en el pozo de Jacob, que es donde realmente todo comienza. Un punto en común. Un punto común. Y él va camino de Galilea, pero Juan nos dice, pero Jesús tenía que le era necesario pasar por Samaria, ¿vale? Y ese detalle es muy importante, porque claro, es lo que hemos dicho, lo que tú has comentado antes. Jesús, como judío, que podía haberla rodeado, aunque fuese en grupo, que quizás fuese con los apóstoles, pero lo normal era rodearla, ¿no? Y sin embargo él no, a él era necesario porque tenía un plan, un propósito, como en todo su ministerio. Y ya hemos visto eso, ¿no? Entonces al final pues se plantea este texto, de un momento a otro te plantea 3 problemas, ¿no? Yo veo ahí 3 problemas fundamentales en una sola escena. Jesús se sienta para hablar, y hablar con una mujer. Para empezar. Un rabino, como si de esa época, no se podía parar a hablar con una mujer. Totalmente. Y menos a solas. O sea, lo que se ve en el relato, están los dos hablando, ¿no? Y menos aún de temas religiosos, porque una mujer no tenía derecho a hablar de ese tipo de cosas. O sea, ya desde el primer momento Juan rompe con todo, ¿no? Rompe con todos esos esquemas. Y es más, da un detalle en Juan 4:27, dice, se admiraba de que hablara con una mujer. O sea, los mismos apóstoles ya les parecía algo que está haciendo, ¿no? Jesús. Después, no solo era mujer, sino que era mujer samaritana, con todo lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, una mujer encima despreciable, porque era de otra cultura que para nosotros es bajísima, y te está sentando a hablar con ella. Y encima, Juan nos deja claro que esa mujer, que es samaritana, encima tiene un pasado cuestionable. Porque señala que tuvo hasta 5 maridos, ¿no? Dice. Esto es uno de los motivos por los que se nos presenta de que ella estaba sola. ¿Por qué está sola? Ir a sacar como sabemos, el pueblo judío en esa época era muy importante el agua, ¿no? Ir a buscar el agua y ir a sacar agua era un trabajo difícil en aquella época. Pero, como bien sabes, era un trabajo típico de mujeres. Sí. Lo hacían mujeres que iban en grupo, o a primera hora de la mañana o a última hora. De hecho, era un lugar donde descargaban un poco el día entero y conversaban, y era un lugar de charla. Ajá. Y ella precisamente estaba sola. Y iba al mediodía.
No va ni por la mañana ni por la noche. Va a mediodía porque sabía que allí era el momento en que no la iban a mirar más, porque ya hasta las propias samaritanas la iban a mirar más. Además, Israel, como nuestra Málaga querida, es un lugar de mucha calor, sobre todo en épocas de verano y tal, pero en la mayoría del año. Y entonces ir a las 3 de la tarde a hacer un esfuerzo realmente físico, porque tenían que llevar muchos litros a su casa para todo el día, no era lo mejor. Totalmente. Entonces, que Jesús pare con ella, a mí me hace pensar, y es muy comentado, de que realmente se puede ver aquí un simbolismo esponsal. Es decir, Juan hace una relación simbólica entre el trasfondo que se ve de los patriarcas con el sello esponsal que aparece en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jacob va a hablar con Rebeca en un pozo, Moisés también lo hace, y vemos que Jesús, en clave, podemos decir en clave profética, se para a hablar con una mujer, para hablar de una unión mucho más profunda que el matrimonio, ¿no? Que es esta verdad del Mesías, esta salvación tan buena, ¿no? Por otro lado, ir a recoger agua, como bien sabes, también no solo era importante por la necesidad de la salud, sino por higiene, ¿no? Por lo que el agua estaba para los judíos de la época totalmente ligada a la vida, ¿vale? Jesús le pide, por tanto, en ese momento le pide de beber. Le pide beber como una satisfacción física del momento. Está sediento, le pide beber. Y ella misma se sorprende por la situación, claro, como vemos en el relato. Y además justificadamente. Ahí está, claro, entendiendo todo este contexto, ella misma dice, pero ¿por qué me pides tú a mí de beber, no? Y sin embargo, que primero le ha pedido de beber agua física, al final le acaba diciendo que él es el agua de vida. O sea, está viendo un trasfondo ahí de esta necesidad de buscar una vida trascendental en él, impresionante, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, se está comparando con los versículos proféticos donde encontramos que Dios mismo es ese agua, y es ese agua que lava y que purifica y que calma la sed. Él mismo está haciendo referencia a esos mismos textos, diciendo que Él es el agua de vida. Y bueno, en relación a lo que hablabas antes del lugar del templo donde tenía que ser, donde pensaban los samaritanos que era y los israelitas, al final la samaritana le pregunta por el lugar de adoración verdadero, y yo creo que Juan también lo incluye con toda esa picaresca, ¿no? Y dice, Jesús no responde con un lugar, sino con un motivo. Muy bien. Cuando le pregunta dónde es el lugar, dice, no, lo que busco es a gente que adore al Padre en espíritu y en verdad. No está buscando un lugar donde tal, sino lo que salga de tu corazón. Muy bien, entonces Jesús rompe con siglos y siglos de tradición en el que unos creían que se debía de adorar en un lugar y otros creían que se debía de adorar en otro, como bien hemos dicho, en Jerusalén o en el Garicín respectivamente. Ya no se trataba de un lugar, la verdad no la tenía ni uno ni otro. En realidad la verdad era algo muy diferente. Y otra cosa que me ha dejado un poco descuadrado al buscar toda la información sobre esto es que en Juan 25, exactamente, sucede esto. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, por lo que habíamos visto antes. Exacto. Los samaritanos ya tenían una promesa, ¿no? En un Mesías también, ¿no? Desde el Pentateuco. Pero Jesús le responde diciendo, yo soy el que habla contigo. O sea, le está declarando por primera vez a la primera persona que declara el yo soy, es a una mujer samaritana. O sea, la primera vez que se está mostrando tan claramente como Mesías, diciendo yo soy, ese famoso yo soy de Juan, es a una mujer samaritana. O sea, Jesús está rompiendo con todos los esquemas, con todos los esquemas de identidad, con todos los esquemas de jerárquicos, con todos los esquemas que puedan imaginarse hasta entonces los judíos, diciendo que
Él es al final, la esencia es Él y el camino, ¿no? Exactamente, y además de una manera que a ella le resultaría muy familiar, porque Él no se presenta como Dios, quizá de una manera tan judía, sino de una manera común a judíos y samaritanos. Es decir, los samaritanos, como hemos dicho, tenían el Pentateuco, y ahí es donde Dios se le revela a Moisés, diciéndole que Él es el yo soy. Y entonces ella comprendió perfectamente a qué se estaba refiriendo cuando Jesús le decía yo soy. Otra de las cosas que me parece geniales de Juan es el contraste que hace con el capítulo anterior. Si nos vamos al capítulo 3, con quien habla Jesús es con Nicodemo. Que Nicodemo es totalmente todo lo contrario a la samaritana. Él es un hombre, es judío, es un líder religioso. Él viene de noche, no a pleno día, y encima, cuando Jesús se presenta a él no entiende, al final se queda como que no entiende lo que está diciendo. Sin embargo, ella, después de presentarse y decirle yo soy, siendo una samaritana, ¿qué hace? Lo proclama como el Mesías, sí, y va a predicar a Samaria. O sea, está con toda la intención Juan diciendo no importa quién eres, no importa el sello que puedas tener, porque al final, si tú declaras que Él es el Mesías, Él te va a usar y va a hacer te va a dignificar. Pues sí. Muy bien. Y bueno, ¿qué más puedes decirnos al respecto? Pues creo que llegado a este punto hemos dicho casi todo lo que teníamos que decir, ¿eh? Pues tremendo. Como los samaritanos en realidad no eran unas personas despreciables, que no tenían un lugar religioso dentro del judaísmo, o mejor dicho, del yahvismo. Eran gente que tenían identidad israelita auténtica, y que Jesús rompe con todo ese odio, no le da la razón ni a samaritanos ni a judíos, porque ni se adora en el Garicín ni se adora en Jerusalén, sino que Él viene haciendo algo muy diferente. No levanta muros, sino que los derriba, y presenta una verdad muy diferente, la verdad del amor y de que Él es la única verdad. Qué bien. A mí todo este mensaje me lleva a pensar que quizá hoy día pues nos pase algo parecido, ¿no? Sin duda. Entendemos que nuestra verdad pertenece y está ligada pues inevitablemente a nuestra identidad y a lo que somos y a lo que entendemos que es lo que dice la Biblia que somos, y por tanto vamos predicando eso con vara de hierro al final, ¿no? Y quizás esto nos invita a la reflexión de que al final el criterio último de esta enseñanza es que no depende de la genealogía, no depende de la fidelidad ritual de los judíos en este caso, o quizás tu fidelidad ritual de tu manera de vivir, ni siquiera de una continuidad histórica de que yo pertenezco a tal porque esta es la verdad, porque la veo así, tal y como mi cultura pues me la ha presentado desde que tengo uso de razón. Y es más bien que hay que darse un poquito un giro de 180 grados y decir, no, la verdad revelada está en Cristo, ¿no? No hay más, ¿no? Bueno, yo creo que ya va siendo hora de despedirse, ¿no? Sí, lo hemos dicho todo ya. Pues la verdad es que ha sido un placer y nos encantaría seguir haciendo muchos más podcasts, ¿no? Exacto. Así que nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.